La salud es la verdad del cuerpo. Lowen. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast y su programa Me cayó el 20. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse en YouTube, que es totalmente gratuito, y picar la campanita para que de esta manera los contenidos que vayamos generando les salgan de manera automática. También les recordamos que tenemos herramientas en Instagram y seguirnos en nuestra página de YouTube, donde ahí vamos poniendo todos los episodios en caso de que se hayan perdido alguno y quieren saber cuál sigue o qué más contenidos tenemos. Asimismo, contamos también en Spotify con podcast por si quieren escucharlo en lo que van manejando, van cocinando, tienen alguna otra actividad, pues tengan también esta red que es bastante cómoda. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La mayoría de las veces, cuando tenemos una emoción o un sentimiento, empezamos a tener alguna sintomatología o dolor en nuestro cuerpo, o algunas circunstancias de vida que nos han estado ocurriendo hacen que inclusive nuestra postura, nuestra manera pues hasta de estar erguidos o un poquito pues más inclinados, o sintamos que vamos cambiando hasta en nuestra complexión, tiene mucho que ver con toda esta sintomatología de las emociones. Los invitamos a que nos acompañen con nuestra gran invitada especial, que es todo un honor que nos acompañe. Tenemos aquí con nosotros a Sol, que nos va a hablar todo este tema que es biocorporal. Agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Mira, nada más qué compromiso y qué presentación. La honrada soy yo, estoy aquí a sus órdenes y por supuesto que hablar del cuerpo, pues es hablar del ser humano en su más esencial dimensión, ¿verdad? Definitivo, yo siento que algo que nos hace falta como asumir y entender es que nosotros dentro de este ser humano no tenemos otra cosa para andar en la vida que un cuerpo. Aquí en este que es el templo del ser, el hogar del ser, como le quisiéramos llamar entre la filosofía y el romanticismo, pues es lo que nos trae en la vida, ¿no? Y ese cuerpo definitivamente que nosotros lo conocemos como esta capacidad de tener un nivel físico, racional, cognitivo, pero falta una parte que no alcanzamos como a dimensionar muy bien, somos energético-emocionales. Entonces, definitivo, tenemos un físico que es esta sabia complejidad de órganos, de sistemas, que se llama organismo porque verdaderamente cada célula trabaja a favor de la millonada restante, ¿no? No hay una cosa que pueda ser como suelta, pues se llama organismo porque hay una magia en esa organización, que cuando hay un cuerpo en equilibrio y en salud es un cuerpo silencioso, es un cuerpo armonioso, es un cuerpo grácil, hablando de salud, de movimiento, de presencia. Pero como somos humanos y todo nos impacta, porque somos seres de relación y nos impacta todo lo que sucede, también es una realidad que necesitamos tener esa capacidad de entender cómo conectarnos a la vida y cómo respondemos a esa vida. Entonces es esto que tú dices, el asunto es que cualquier cosa que nos pase nos afecta, y cualquier afecto, sea a nivel racional, emocional, cognitivo, laboral, en cualquier dimensión, pues se va a sentir, se va a estructurar o se va a manifestar en nuestro cuerpo. Entonces, por eso siento que es tan, pues digamos, hasta apremiante como entendernos, conectarnos a esto que es nuestro radar y nuestro sensor, ¿verdad? Ahora que hablas de que somos un todo, un sistema, ¿no? Un sistema en donde lo que vivimos, lo que hacemos, lo que pensamos es como estar en esa coherencia, ¿no? Entre lo que percibimos, lo que sentimos y cómo vamos a actuar, es esta coherencia. Y de alguna manera, Sol,
no sé si nos puedas platicar cómo todo esto que nosotros podemos vivir en el transcurso de nuestra vida, de hecho desde el vientre materno, podemos ir modificando nuestra corporalidad, ¿no? De alguna manera se va mostrando en nuestro cuerpo nuestra vida, ¿no? Sí, definitivamente que este sistema físico, energético, emocional, cognitivo, racional, y si nos vamos más a la madurez plena, pues hay un momento en el que hasta la espiritualidad es un nivel de crecimiento, pero es así como tú lo dices, desde que somos concebidos empieza como este bucle de crecimiento donde nuestra primera estructura es física totalmente. Imaginemos o pensemos, nosotros cuando somos concebidos somos solo un poquito de información con una gran capacidad energética producto de ese amor que nos generó y de esa contención que nos mantiene ahí. Y esa información se despliega por esta energía que se va generando a través de lo que nos nutre, de lo que nos sostiene. Y entonces ahí se despliega la información para llegar a ser este ser que luego llegamos a ser. Pero entonces, nuestra primera etapa de vida es un yo corpóreo. Imaginemos cuáles son las necesidades de ese yo, pues totalmente las de un... Hagan de cuenta, yo lo pienso, lo he sentido y lo imagino como que nuestro cuerpo es el yo bebé, ese yo que necesita ser sostenido para sentir esa confianza y esa pertenencia a través de sentirse nutrido, una nutrición cálida, que aquí viene la nutrición, ahora sí ya vamos a necesitar entender, nosotros no solo nos nutrimos de los nutrientes biológicos, alimento en sí, sino de los afectos, porque es igual cómo es que un cuerpo como el nuestro asimila o capitaliza lo que se come, pues por el estado de bienestar en el que está. Y ahí ya vamos como entendiendo que como desde, si lo vemos de bebé, pues nos damos cuenta cómo sucede, pero así seguimos siendo. Entonces ese yo cuerpo tiene que ser, como siempre, estar en esa atención. Si nosotros no reparamos en que necesitamos nutrición afectiva y biológica, descanso, esa sensación de confianza y de pertenencia, en ocasiones es lo que nos va como haciendo pues salir del equilibrio, porque imaginemos, a ese cuerpo yo no le doy esta primera atención, esta primera contención o soporte, y entonces entra en carencia. ¿Cómo se manifiesta la carencia de nutrientes, de soporte o de afecto en un ser chiquito? Pues con miedo. O sea, es verdaderamente amenazante, amenazante a su seguridad y a su vida. Pues así es como vamos estructurando en el camino de la vida este tipo de respuestas que por fortuna yo veo y sabemos cómo el ser humano tiene tanta capacidad de resiliencia. Esta inteligencia organísmica de la que yo hablaba, pues ahí está. Nuestro cuerpo es un ente lleno de memoria, todo nuestro cuerpo tiene memoria. Y la memoria que tiene es que sabe hacer lo que le toca. Cada parte de mi ser, cada estructura de mi yo, sabe hacer lo que le toca. Fíjate que eso a mí se me hace muy interesante, el transmitir a la gente cómo nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? O sea, si en algún momento tenemos la capacidad de enfermarnos, ¿no? Pues también tenemos la capacidad de sanarnos, ¿no? De la homeostasis de la que hablamos, y tenemos esa capacidad y esa inteligencia que tiene nuestro cuerpo, ¿no? De hacer lo que necesita, y creo que a veces hace falta confiar en que el cuerpo lo puede hacer, ¿no? Fíjate que de verdad que este es un tema como muy inmenso, pero el asunto importante a entender es que incluso estas adaptaciones, estas necesidades de protegerse de alguna manera mi estructura cuando hay carencias,
es la parte más sabia, porque dentro de su inteligencia conserva lo básico. Nosotros tenemos dos instintos así maravillosamente potentes, que es el de conservación y el de creatividad. Entonces, desde ahí verdaderamente, cuando estamos en carencia, surgen recursos que nos permiten adaptarnos. Entonces, aquí lo interesante es entender en mi historia de vida en qué momento he tenido carencias, porque estarán de acuerdo ustedes en que no es igual tener una carencia muy madurito mi ser, que cuando ya estoy más hechecita o más madurota o más grandecita. Entonces, no es lo mismo que tenga carencia un yo pequeñito y maduro a que tenga carencia un niño de 7 años o de 14 años. Es muy diferente, porque acá sí se amenaza su vida, acá sí se siente la carencia desde la biología, desde su momento, de su etapa de desarrollo, que no obstante surgen recursos y nos vamos adaptando. Entonces la magia aquí es entender cómo nosotros tenemos esto, que a través de lo que ustedes conocen y que creo que muchos de su auditorio conocen, han hablado de Gestalt, han hablado de muchas cosas. El asunto es entender que como seres humanos tenemos necesidades básicas irrenunciables. Por ejemplo, todo lo que ahorita dices que se me hace muy interesante, yo veo al cuerpo que es como un mapa de la historia de las personas, donde se va narrando la historia, las vivencias, las experiencias. Cuando a veces has tenido o se pudiera creer en ese momento, porque no es así, como dices, todo es un aprendizaje, es parte de... Cuando una persona empieza a sentir que a veces es demasiada pesado la carga, empieza a ver hasta como un encorvamiento. Y estaba recordando el otro día en una lectura que decía que cuando una persona realmente se quiere conectar, hasta lo ve su postura erguida, porque hasta hace como si fuera una antena en la que se conecta con todo lo que hay desde aquí, desde el universo, desde el espacio, hasta sus pies como abiertos a la famoso término de enraizarte, ¿no? O sea, que estás con tus raíces, con la tierra, con lo que es la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos ayudaras a que entendieran un poquito más las personas que nos están escuchando. Cuando hay estos aprendizajes que a veces en nuestro nivel de energía se van colocando como una carga y no como una bendición o como algo que fluye, va cambiando todo esto en su cuerpo. ¿Qué les aconsejarías o qué nos pudieras compartir? ¿Cómo logramos desaprender y ayudar a nuestro cuerpo desde respiraciones o desde qué podemos visualizar o qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos a valorar esto que tú dices que es tan sagrado, que es nuestro cuerpo y que es nuestra casa en esta vida y en esta tierra? Pero pues como no sabemos, lo encorvamos, le cargamos. Fíjate que aquí, definitivo, pues el asunto de lo que les estoy diciendo de que tenemos necesidades, estas necesidades, démonos cuenta que nunca dejan de estar presentes, pero en base a nuestros momentos de desarrollo es diferente. Hablando de esto que yo tanto... Hablar de Gestalt es hablar del todo, hablar de procesos corporales es hablar de todo, porque no podemos nosotros como dejar de sentir que lo mental me va a afectar el cuerpo, que lo físico me va a modificar mis emociones. Entonces somos un todo, pero esos derechos a merecer ser amados, de respetar nuestra existencia, tener libertad, autonomía y derecho a amar, están siempre, siempre en nuestra vida. La no satisfacción a plenitud, porque aquí démonos cuenta que todos hemos sido satisfechos dentro de lo humanamente posible. Y a todos nos quedan algunos huecos que son los que más tarde, más temprano, cuando entramos en un momento de carencia que tenga que ver con lo mismo. Por ejemplo, si yo en un momento de mi vida tuve una situación de amenaza a mi vida, o si tuve una situación de coartación a mi libertad en mi momento de estar expresando mi creatividad o buscando mi libertad a los 2-3 años de vida, resulta que de grande, alguna cosa que tenga que ver con sentir amenazada mi existencia o algo muy íntimo, afectivo, me hace que recree alguna carencia de allá, pero eso es lo que necesitamos asumir para
poder entender que tenemos memorias que están ahí grabadas, pero que hemos caminado mucho con esa misma memoria. Me cuestiono, a ver, todos creo que hemos tenido momentos no bonitos, pero también todos hemos tenido etapas de la vida muy interesantes, donde algo pasa. Por ejemplo, yo me encuentro mamás que después de 20 años están con conflictos. Cuando tuvieron a sus hijos fue maravilloso. Era la misma historia, tenían la misma carencia. ¿Qué pasaba? Que en esa etapa estaban en el presente, estaban en conexión a lo que necesitaban, respetando sus ritmos, acompañando lo que querían. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué pasó ahora que está la crisis? Pues alguna carencia de su presente no está siendo bien como dimensionada, atendida. Y entonces ahí la carencia hace que se revivifique una memoria. Entonces ahí es donde otra vez potenciamos esa información y entonces ahora sí afecta mi asunto. Si tiene que ver con algo muy biológico, seguramente el conflicto puede ser muy importante. Incluso con manifestaciones físicas. De enfermedad o de salud. Pero si tiene que ver con expresión de mis afectos, pues a lo mejor no siento que está amenazada mi vida, pero sí tengo ansiedades o depresiones y cosas como emocionales. Y si tiene que ver con situaciones de logro, de creatividad, pues me frustro, me obsesiono, me pongo más intelectual o razonadora que nada, pero no me desestructuro. Entonces, eso es mucho lo que necesitamos entender, que necesitamos atender las tres cosas, pero no es lo mismo que yo deje de dormir, de comer o de sentir seguridad, a que yo deje de entregar una tarea o de cambiar de color de coche o de alguna cosa que sí me enojará, pero no me amenaza. Entonces, eso es muy interesante, que dimensionemos. Como yo no puedo andar en la trascendencia de querer estar haciendo cosas de otro nivel si no tengo mi base sustentada. Este sustento de mi cuerpo es lo que va a hacer que se despliegue y se actualice todos mis niveles del yo. O sea, no es que yo sea necia a veces, no crean que hablar de cuerpo es puro cuerpo. Hablas del cuerpo y se despliega tu claridad emocional y se dirige tu potencial cognitivo y te actualizas en tus recursos y tus habilidades, y entonces te das cuenta, ahora sí, cuáles eran los atorones, estos bloqueos de los que tú hablas, que son bloqueos energéticos que quedan impactados en el cuerpo y que después se convierten en puntos de enfermedad. Son bloqueos energéticos, pero es que dejé de atender que mi cuerpo siente esa carencia y que reactiva memorias. Y qué importante es poder entender lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿no? Por supuesto. Por eso, de verdad, fíjense, tú, ahorita que me pedías, Pamela, ¿cómo hacerle para que la gente, o la gente somos nosotros, para que entendamos cómo estar en mayor actualidad y en mayor conciencia? Yo les diría otra vez, si yo tengo conciencia en lo que estoy sintiendo, ya tengo toda la oportunidad de estar en el presente. Es aceptar la emoción, ¿verdad? No reprimirla. Aceptar que la vida se vive sintiendo. Porque la vida, de otra manera, no. Por eso, estar en el presente es atreverme a dejar que mi potencial todo, el primero, perceptual, esté aquí. Si yo no asumo lo que estoy sintiendo, entonces ya empiezo a traer mecanismos que me van a hacer irme a donde. Tenemos recursos inmensos y maravillosos como el recuerdo y la fantasía, pero son recursos cerebrales que necesitamos saber usar. Porque si yo estoy en un presente de insatisfacción y no me gusta lo que estoy sintiendo, de verdad, así me voy y resiento. ¿Qué quiere decir? Reactivo memorias. Me voy al recuerdo, me voy al pasado. Y mi potencial perceptual que estaba dispuesto para captar la vida, revive. Ya no vive, revive.
Y entonces ya mi sistema nervioso, con toda su dimensión de captar lo que sucede, ya no está captando aquí, está reviviendo. O sea, la energía que yo tengo para la vida, la tengo en la revivificación de lo pasado. Oye, Sol, y también en eso de revivir se puede dar también el bloquear, porque ya ves que es cuando dicen unas personas reviven y resurgen memorias y otras es no siento. Y no siento y bloqueo y bloqueo. Lo que pasa es que el asunto, vas a revivir como los momentos negativos, o sea, los momentos de eso. Que puede ser esa memoria. Esa es la memoria, Okay. o sea, sí, es lo que vas a revivir. Fíjate que yo les digo, a veces para hacerlo así un poquito más gráfico, es como cuando nosotros compramos una computadora, instalamos el programa del Excel, ¿no? Y quizás sea la versión 1971 de Excel, y ahí instalamos el programa, ¿no? Y entonces vamos viviendo la vida, activando ese programa. Por ejemplo, saco una hoja de Excel, hago el Excel y la archivo, ¿no? Porque tengo el programa. Y entonces, en el 2021, yo, Leti, sigo trayendo el Excel 1971 y sigo metiendo hojas y hojas de cálculo de 1971, ¿no? Aquí el trabajo personal es como poner e instalar ese nuevo programa, ¿no? Pero de fíjense, ahora. Por supuesto, eso es lo que estamos diciendo. Si yo no vivo, revivo. Y yo no sé si estoy reviviendo lo de hace 10 años o lo de cuando yo iba a nacer, imaginen cuando, que tuve ahí alguna carencia. Ya te trajiste toda una vida aparte. Exactamente. Y cuando yo revivo, vivo como si estuviera allá. Ahora imaginen un conflicto de la actualidad con una percepción de amenaza, una niña de 2 años. Una niña de 2 años o de una niña amenazada en una incubadora, pues bueno, por eso se siente tan dramático el asunto. Por eso es que vivir en el presente es la única posibilidad de actualización, porque entonces ahora sí, pero sí, vivir me va... El precio de vivir es que voy a sentir. ¿Y qué voy a sentir? Lo que traiga. ¿Sí? Entonces, por eso es tan necesario recuperar la confianza y la conciencia en mí. ¿Cómo la voy a recuperar? Lo primero, un cuerpo en equilibrio, en salud, nutrido y contenido, entra en confianza. Es la sensación de pertenencia. Eso es lo que tú, Pamela, dices como el arraigo. El arraigo es esa sensación de saber que tengo un lugar en donde estoy, que tengo una capacidad de merecer estar en la vida, y lo único que me permite a mí sentir esa concreción es estar en el cuerpo, y en un cuerpo que esté armonizado, y un cuerpo en armonía descansa, y el descanso es para la reparación y la reconstrucción de todos nuestros potenciales biológicos, inmunológicos. Hay mucha reconstrucción durante el descanso, que de repente cuando nos desequilibramos en la acción descanso, pues ahí traemos gastos que luego pueden llevarnos a situaciones de atrás, ¿no? Me estaba acordando ahorita que decías todas estas palabras, Sol, de un decreto muy bonito para sanar, que dice Luis Hay, que se basa mucho en esto de la vida, de vivir en el presente, y dice: estoy a salvo, estoy protegida, me amo y me acepto, confío aquí y en la ahora, que la vida tiene lo mejor para darme y lo recibo. Entonces es confiar en este presente en el que estoy a salvo, estoy protegido, tengo los recursos para estar a salvo, y confiar en que todo lo que venga está bien y lo merezco y lo recibo aquí y ahora. Y a final de cuentas, algo que hemos estado repitiendo en muchos capítulos es esa parte de conocernos, ¿no? Porque muchas veces nos separamos de nuestra identidad, ¿no? Ya no nos conocemos, no sabemos, para empezar ni siquiera podemos saber cuáles son nuestras necesidades. Por supuesto, por supuesto. Fíjate que de verdad, a nivel, por decir algo así como algo muy grueso, muy grosso modo, nosotros tenemos 3 potenciales, o lo que llaman 3 corazones: un fuerte impulso vital, un fuerte impulso afectivo y una gran capacidad cognitiva. Hay que unificarnos. ¿Y cómo se unifica? Pues solo cuando energéticamente nos vamos a atrever a sentir
¿Y cuál es una de las magias de unificar nuestros potenciales? Es respirar, pero respirar en conciencia, porque justo cuando andamos en estos mecanismos que han sido adaptativos, yo no estoy en contra de lo que hemos hecho, al contrario, hay otra cosa que necesito como que repito a cada rato, lo que hemos tenido de defensas benditas, porque nos tienen aquí. Entonces es otra cosa impresionante, nuestros procesos de reconstrucción terapéuticos, sean físicos, psicológicos o emocionales, o como sea, es de verdad rendirle un homenaje a ese cuerpo que ha hecho adaptaciones inteligentes que nos tienen aquí. Entonces ningún síntoma, ninguna enfermedad física, emocional o conductual tiene su parte negativa, ha sido la parte protectora. Entonces yo no puedo quitarle a alguien algo si no le doy un mejor espacio. Exacto. Por eso el espacio es que se conecte, que se actualice y que vaya agradeciendo esto, y al actualizarse ya no se necesita esta defensa. Exacto. Entonces empieza por esto, por unificar tus potenciales y por ir a asomarte a ver qué traías que te estaba impidiendo una plenitud, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que hablas de la respiración, en YouTube pueden encontrar algo que se llama coherencia cardíaca, que pueden ir practicando. Ahí viene cómo practicar esta respiración, que es, bueno, a veces lo menciona Bruce Lipton o Greg Braden, que esa respiración que pones en coherencia con tu corazón, ¿no? Con el latir de tu corazón. Y en YouTube hay muchos ejercicios que podemos hacer, lo buscan como coherencia cardíaca y vienen estos ejercicios de respiración, que es tan importante. Lo que pasa es que la respiración unifica, pues la respiración unifica, ¿no? Yo les digo, tan solo hacer esto es entrar en armonía contigo. A nivel de tu sistema nervioso autónomo estás haciendo algo. O sea, tan solo esto. Es como conectarte con tu corazón y tu ser, ¿verdad? Estás haciendo que tu sistema nervioso autónomo entre en equilibrio. Y tu autonomía es eso, toda esa sabiduría interior que si se equilibra, pues armoniza tu energía, tus centros, te unifica. Entonces, de verdad, necesitamos... Hay una cosa que yo veo, solo vamos a respetar lo que conocemos. Conozcamos cómo funcionamos, conozcamos qué fue lo que me hizo que yo tuviera hasta esta joroba, hasta esta enfermedad, hasta esta compulsión, para poder agradecerlo y poderlo soltar. Exacto. Porque nada ha sido en vano y nada es nomás porque sí. Entonces lo que sea que traigamos, bendito, me contuvo, me permitió adaptarme y me tiene aquí. ¿Verdad? Bueno, pues ya para finalizar este programa y agradeciendo enormemente a Sol con todo esto que nos está dando, que de sus principales ideas y un episodio valiosísimo, que es todo lo que ya habíamos hablado en otros episodios, que es la aceptación, el agradecimiento, el conocernos, el sentirnos, el estar orgullosos de nuestra historia, como sea, cual haya sido. Estamos aquí vivos en el aquí y en el ahora, como dice Sol. Estamos aquí disfrutando, estamos aprendiendo y desaprendiendo también, que es muy importante. Y más que nada conocernos, conocer esta maravillosa máquina, habitación, nuestro cuerpo, que puede hacer milagros, que tiene la información y que la verdad es que ya los hace desde hace mucho. Hace todo por nosotros. Vamos conociéndonos, vámonos cuidándonos, vámonos aceptándonos. Y no sé si quieras, para cerrar este episodio, Sol, algo más que quisieras compartir con las personas que nos están escuchando, así como para cuando eras nuestra maestra de, a ver, céntrese mi niña. Bueno, pues yo les diría que gracias por la invitación y que verdaderamente nunca vamos a dejar de sorprendernos de la inteligencia de nuestro cuerpo, que funciona siempre y cuando no le desequilibremos tanto. El pensar de más, el evitar sentir, porque digo, evitamos sentir porque no nos gusta y de verdad que hacemos cosas. El ser tan analítico, tan crítico, tan identificado en algunas cosas,
pues nos saca de esta sabia capacidad de seguir sorprendiéndonos de lo que es la vida. La vida se vive, la vida se siente y yo les diría, atreverse a estar en el presente es atreverse a sabernos humanos. Y una cosa que quisiera cerrar, el sabernos humanos nos hace sentirnos limitados, y no cargo de más, surge mi potencial, el otro que puede ser extralimitado, el psicológico, el emocional, el espiritual. Esos son los límites humanos. Sabernos humanos nos hace sentirnos temporales, porque todos tenemos una fecha, nos hace sentirnos sensibles, o sea, necesitamos entrarle a sentir, y nos hace ser respetuosos en los límites. Estos límites que si no ponemos atención a ellos nos impiden el que seamos más expansivos, más pues, verdaderamente capaces de hacer un sinfín de cosas desde los otros niveles. Pero mientras no nos aterricemos en la humanidad de ser concretos, lo otro se restringe. Eso les diría. Muchas gracias. Pues muchas en total gracias. gratitud, mi Sol, contigo, Gracias. aquí conectándonos, cayéndonos el 20, y los invitamos a que nos sigan escuchando. Sí, invitarlos también a sentir, ¿verdad? A dejarnos sentir. A vivir. Exacto, a vivir. Pues muchas gracias. Ya saben, si les gustó, denle like, y si les gustó mucho, compártanos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes y amables.